El capítulo 4 es una discusión del gobierno teodemocrático propuesto por José, el cual, según el autor, era una peor idea que el gobierno reinante, con todos sus problemas y defectos. Más que nada porque, por lo general, el theos, gobierno de Dios, prevalecería sobre el demos, gobierno de la gente, y que tal forma de gobierno siempre estaría en conflicto con su incapacidad de tolerar los verdaderos desacuerdos, tal como una democracia real debería poder hacerlo. Brigham Young dijo: no se puede trazar una línea entre la Iglesia y los otros gobiernos, entre los asuntos espirituales y los asuntos temporales de la Iglesia. La voz de Dios será la voz de la gente. Según él, el gobierno del reino de Dios no necesitaba una constitución siempre y cuando sus sujetos tuvieran a Smith como profeta, sacerdote y rey, representando un comité perfecto en sí mismo, por medio de quien Dios hablaría. Y yo voy a hablar de la constitución del Concilio de 50, que era en realidad no un documento, sino el concilio mismo. Según el autor, Smith era más moderado en sus ideas que el resto de los miembros del concilio, y que él era quien introdujo la idea del demos en el teos de la teocracia. Entonces él decía: no solo teocracia, hagamos una demoteocracia. Bueno, tiene sentido. Que él pensaba que la parte teocrática de su gobierno era la confirmación divina de que los planes escritos por los hombres de manera democrática eran aceptables, lo cual, a pesar de que el autor en esta parte lo hace ver como un triunfo de tolerancia y moderación, le daba a José la opción de vetar cualquier cosa que le pareciera inaceptable o que no le gustara. Después de todo, la idea de que él era el rey y un comité en sí mismo, es decir, una constitución viva, que podía decidir en última instancia lo que era ley y lo que no. El autor mismo admite esto más adelante. Entonces, ¿para qué sirve votar por algo si José Smith puede decir: no, esa no es la voluntad de Dios, hagamos esto en lugar de eso? Entonces eso no es una democracia. El concilio debatió sobre lo que significaba el reino de Dios, si era un poder temporal o espiritual, y para qué José debía ser presidente si ya era rey del mundo. Una excelente pregunta. José dijo que la diferencia era que el reino de Dios era limitado a esta vida, mientras que la iglesia era eterna. Por eso, en lugar de la palabra teocracia, José prefería teodemocracia, lo cual era mucho más confuso, como se refleja en los largos debates que tuvieron. Con respecto a si este gobierno debía tener una constitución, José recibió una revelación que decía que el concilio mismo era la constitución, ya que un documento escrito no podía reemplazar a un grupo de hombres inspirados. En conclusión, la voz de los elegidos era la voz de Dios, lo cual define la idea gubernamental como una verdadera teocracia y reino de uno, a pesar de las complicadas definiciones pensadas por Smith. Brigham Young favorecía esta línea de pensamiento y la instituyó más claramente, arguyendo que no existía absolutamente ninguna diferencia entre un gobierno religioso y uno político cuando se convirtió en el presidente del concilio después de la muerte de José. Fue este tipo de idea que llevó a los vecinos de los mormones a resistirse a los reclamos de poder de los santos. El capítulo 6 se enfoca en la Constitución mormona, la cual se escribió después de todo, y es la única en el sentido de que, primero, no fue copiada de otra constitución, como el resto de las constituciones mundiales, porque, dice el documento mismo, están todas corruptas. Segundo, la Constitución no es práctica para nada y no propone ningún procedimiento específico. Tercero, el documento dice ser una revelación divina que comienza diciendo: yo, el Señor, tu Dios, en lugar de nosotros, los ciudadanos de... O sea, la constitución esta es una revelación de José Smith, una revelación más. El capítulo 7 tiene un conjunto de enseñanzas varias de José y Brigham, uno de los cuales es bastante revelador. Una cita del entonces apóstol Young dice: ¿puede José Smith estar en desacuerdo con la iglesia entera si así ocurre y cómo? Porque él es un comité perfecto en sí mismo. Él prefiere tener las revelaciones puras de Jesucristo como ahora están vigentes para guiar a la nación que cualquier otra cosa, refiriéndose a las opiniones de sus consejeros y al resto de la membresía. José Smith estaba por encima de todos. John Taylor, por su parte, opinó: tenemos una porción del Espíritu, pero si hacemos que el documento esté en parte correcto, será porque Dios nos los ha dado. Y si no, no sabemos nada más de lo que tú, José Smith, o Dios nos enseña. Es como cuando yo le digo a los chicos en la clase, yo quiero una cosa, por ejemplo, digo, bueno, vamos al recreo o nos quedamos acá durante el recreo y jugamos la clase. Y si yo quiero quedarme en la clase, digo, bueno, vamos a votar. ¿Quién dice que sí?
Ponele 15 chicos dicen que sí, o que no. 15 chicos dicen que no y 5 chicos dicen que sí. Entonces, como votaron en contra de lo que yo quiero, yo les digo, sí, pero mi voto cuenta como 20. Entonces eso es lo que yo quiero. Más o menos así era esto, ¿no? Una vez que Brigham Young quedó a cargo de la iglesia, declaró: reto a cualquier hombre a que apunte un momento en el que estuve en la oscuridad con respecto a lo que debería hacerse. Nunca he estado en la oscuridad sobre ningún asunto. Sin embargo, cuando rumores y reportes falsos de que el presidente de los Estados Unidos estaba por enviar un ejército a Naboo para pelear contra los mormones... esto ya no es una cita. Sin embargo, cuando rumores y falsos reportes de que el presidente de los Estados Unidos estaba por enviar un ejército a Naboo para pelear contra los mormones, Young y el consejo comenzaron a hacer planes para irse, a pesar de que era el medio del invierno, y el viaje indudablemente causaría incontables muertes, como lo hizo. Entonces, esto nos lleva a reflexionar. Brigham Young estuvo en la oscuridad en este caso. Como un profeta vidente y revelador, no pudo discernir que estos reportes eran falsos. ¿Y por qué Dios no le informó que el viaje era innecesario e iba a llevar a la muerte de miles de pioneros? Reportes estiman que hubo entre 4 y 6 mil muertos. Está bien que a veces los profetas hablen como hombres, pero esto era algo muy importante en lo que Dios podría haber intercedido por su gente y evitar tantas muertes absolutamente innecesarias. Brigham entonces es citado diciendo palabras que nos hacen entender la paranoia que rodeó a los sucesos con la matanza de Mountain Meadows, refiriéndose a la región a la que pensaba mudarse, región todavía no identificada, dijo: después de que lleguemos allí, lo primero que haremos será fortificarnos, lo cual será fácil de hacer, y se sentirá casi como que nos estamos fortificando incluso antes de tener tiempo de orar. Claro, lo que estoy queriendo decir es que Brigham Young causó un espíritu de paranoia, digamos, que cuando un grupo de inocentes trataron de cruzar por Utah, lo mataron a todos a sangre fría. A eso me refiero. Más adelante vamos a ver cómo esto de que iban sin rumbo predeterminado y que al llegar a Salt Lake el Briggy dijo: este es el lugar, es otro simple mito mormón. Los mormones desde casi siempre supieron que iban a terminar en la región de las montañas rocosas, lo que hoy es Utah. El capítulo 8 menciona el secretismo de las reuniones del concilio y cómo sus miembros debían jurar nunca compartir las cosas que se mencionaban allí. El miedo de que se supieran los asuntos deliberados allí era tal que el 14 de marzo de 1844 José Smith mandó a su secretario Clayton a que quemara todas las minutas que se habían escrito hasta ese punto. Pero en su lugar, Clayton las enterró en su jardín para luego rescatarlas más tarde. Brigham Young, por su parte, cuando presidió el concilio, ordenó que las minutas se leyeran en la reunión siguiente y luego se quemaran, aunque Clayton desobedeció esa orden también. Como vemos, el secretismo mormón tiene raíces profundas. Y por eso también es que el viejo el Billy Barbudo, decía que los mormones son satánicos porque ellos decían, en vez de concilio de 50, decían eat fifth. O sea, al revés. Pero no era que fueran satánicos, era que estaban todos paranoicos. Todos tenían apodos, nombres secretos. Y el nombre secreto de José Smith era Gazelum. Y yo veo que por ahí algunos mormones me vienen y comentan al canal con el nombre de Gazelum. Digo, qué humildes que son, ¿no? Ya casi estamos acá. El capítulo también habla de cómo se usaron nombres claves en este documento. Ahí está lo que estaba diciendo. Así como las versiones tempranas de Doctrina y Convenios para mantener nombres en secreto, un tema que voy a tocar en más profundidad en el futuro algún día. El capítulo 9 explica que el concilio operó solo por 14 meses, 3 durante la vida de José y 11 durante el periodo de Brigham Young. Durante el tiempo de Brigham, una gran parte de su énfasis fue el planteamiento del viaje a Utah. Como dije, este no era un viaje a oscuras a un terreno desconocido, si bien Young dijo algo parecido a «este es el lugar» cuando llegó al terreno que hoy es Utah, no se refería a que después de un éxodo sin rumbo determinado había sentido la inspiración divina de que este era el lugar escogido, sino que se refería a que este era el lugar mencionado por sus grupos de reconocimiento que habían ido antes que él. Los santos estaban preocupados por la constante persecución y por la falta de apoyo por parte del gobierno federal, por lo que se decidieron a buscar un lugar de refugio fuera de los Estados Unidos. Antes de su partida, en enero de 1846, el concilio
ya había decidido ir al área del Gran Lago Salado, en parte gracias a reportes como el de la expedición de John Fremont en 1842 a las Montañas Rocosas, donde dice que llegar a esa área no es tan difícil como se creía en el pasado. Las minutas del concilio son realmente una ventana al pensamiento mormón de su época, un documento invaluable y fascinante que se merece un estudio como este libro. El libro está escrito desde un punto de vista creyente, pero no es falto de críticas de los líderes tempranos por sus decisiones y acciones apresuradas, contradictorias y hechas con poca información.